Good morning, Gilles and you. Muy buenos días, espero se encuentren muy bien en compañía de su familia. Es un gusto para mí nuevamente estar en una sesión de clase con ustedes. Esperando que estén a gusto. Yo sé que en este momento están pasando por un estrés tremendo, sobre todo porque pues hay que ponerse al corriente con las tareas. En esta ocasión, esta clase es un resumen de diferentes preguntas que se refieren a cantidades. Y traté de resumirlas, de juntarlas para que tú puedas identificar perfectamente bien cuándo utilizar determinada pregunta, ¿sí? En cuanto a las cantidades de cosas, animales, comida, personas, etcétera. Aquí tenemos una tabla muy completa en la cual trato de que tú visualices lo contable y no contable, countable, cuando hay y no hay, que es there, are there, identifica perfectamente bien que tú en otra sesión viste el tema there is, que es un singular de hay, existencia de algo pero en singular. Y también there are, que es en plural, hay, ¿sí? Hay pero en plural. Pero ya para pregunta invertimos, no es there is, sino is there. Y no es there are, sino are there. Otra cuestión, otra pregunta que se utiliza muy comúnmente para preguntar cuánto, cuántas, es how many, how much. Cuándo utilizar otra, en esta sesión lo vas a entender. Y finalmente los artículos a, an. Ambos significan un o una, pero cuando tú dices una manzana, un huevo, ¿sí? ¿Cuándo utilizar a? ¿Cuándo utilizar an? Es lo que vamos a ver y los productos a realizar al final de la sesión están en relación con esto, ¿sí? Que tú vayas a poner ejemplos de cada una de estas preguntas de cantidades. Claro que lo ejemplifiques con algunos dibujos, algunos recortes. Al final te lo explicaré a más detalle. Los nombres o sustantivos contables son aquellos que se pueden contar, countable. Y los nombres incontables son esos sustantivos, son aquellos que no podemos contar porque no los podemos delimitar individualmente, sino que forman parte de un todo. Son tratados como singulares, no se pueden hacer plurales añadiendo s. Sabemos que cuando tú hablas en algunas palabras de manera singular, ¿sí? Cuando tú quieres decirlo de manera plural, le agregas una s al final a esa palabra y la convertiste en plural. Pero aquí no. Aquí tenemos una tabla muy completa donde nos dan diferentes ejemplos de comida, food, comida, contable y no contable, ¿sí? La que tú puedes contar y decir two sandwich, dos sándwiches, two hot dogs, dos hot dogs, two burger, dos hamburguesas. Y tenemos manzana, uvas, sandía. Y en la parte donde nos dice lo no contable, también comida, tenemos bread, pan. Al decir pan no te refieres a tantas rebanadas de pan, tantas piezas de pan, simplemente hablas de pan. ¿Sí? Es incontable. La fruta. Tú puedes ver esta imagen, hay diferentes tipos de fruta, different fruits, y no precisamente estás diciendo una pera, un plátano, una manzana, sino que lo dices en general. Jugo también es incontable. Rice, el arroz, cereal, el cereal, milk, leche, coffee and tea, café o bien té. Otra pregunta, other question, very important is how many and how much. When, ¿cuándo ocupamos how many, cuándo how much? Tanto how much como how many se usan para preguntar por cantidades, pero ¿cuándo se usa cada una?
Un sustantivo contable es cualquier cosa que se puede contar en unidades separadas. Edificios, coches, lunares, botellas, lápices, niños, etc. Con ellos usamos how many. Te invito a que tomes nota de la siguiente pregunta. Es muy importante. Me encanta esta pregunta porque engloba diferentes cuestiones, diferentes aspectos importantes de las preguntas que nos hacemos para contar cosas. Observa. How many cars are there in your garage? Observa. How many se refiere a cuántos carros. Car en singular será un coche. Con la S al final de esta palabra es cars, plural de carro, de coche. Llevamos dos. Are there, hay, ¿sí? Y fíjate bien en el orden. Are there está como pregunta. Hay. In your significa tú de tuyo, garage. Entonces subraya, identifica estas cuestiones importantes. How many? Ahí estás viendo la pregunta de cuántos. Cars, en esta palabra se aplica el tema de la S al final de la palabra para hablar de plural. Are there, fue otro tema, ¿sí? Pregunta de I, in your, tú de tuyo, garage, ¿sí? Si te das cuenta, en esta pregunta se aplican diferentes temas. Bien, los sustantivos incontables son los que no podemos contar en unidades individuales. Por ejemplo, tenemos el agua, el aire, la luz, la nieve, la lluvia, el hierro, etc. Con ellos utilizamos how much. How much water is there in that glass? En esta pregunta, nuevamente, aplicamos diferentes ejemplos de temas. How much, de cuántos, cuántas. Water, que es de nuestro vocabulario. Is there. A diferencia del ejemplo anterior, tú veías que te preguntaban hay de los carros en el garage. Aquí es hay, pero en singular. Is there in that glass? How much water is there in that glass? Entonces podrías subrayar e identificar how much is there y como vocabulario nuevo water o bien glass. En la imagen puedes apreciar perfectamente un ejemplo muy común. Si tú vas a hablar de tazas de café, cups of the coffee, delicioso. How many cups of coffee? Contra o comparando con how much money, cuánto dinero. Aquí apreciamos perfectamente bien ejemplos delimitados de how much and how many. How much. Y podemos identificar cuánto hay de dinero, mantequilla, arroz, carne. How many. Y vemos ejemplos de niños, libros, books, juguetes, toys, pelotas. ¿Cuál de estos dos te es más fácil contar? Aquellos cuando preguntas how much o bien cuando preguntas how many. Aquí están los ejemplos y te pido que completes como ejercicio o actividad esta tabla. Es muy sencilla. Para cuando utilizamos los artículos de a o a. Tenemos diferentes ejemplos. Fíjate bien con qué letra empiezan. La clave aquí está, ¿sí? La regla es si empieza con vocal o empieza con una consonante. Aquí es donde se aprecia bien la regla. A más consonante y los ejemplos son a más y todas estas palabras que tú visualizas, ¿sí? Empiezan con una consonante. Lamb, door, house, back, tomato. ¿Sí? A lamb, a door, a house. Y cuando utilizas
más vocal, vocal. Entonces puedes decir an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Una manzana, un elefante, un helado, una naranja, una sombrilla. Es como en el español. Tú no puedes decir antes, ¿sí? O no. Y cuando utilizas, por ejemplo, un o una en el español, ¿sí? Con palabras que empiezan con vocales. A animal, a, debe estar antes de la A una consonante. Y si es vocal, bueno, utilizamos an. Y esta es la actividad que deberías completar. Identifica las palabras que inician con vocal. Ant, hormiga. Apple, manzana. Igloo, elephant. Y entonces utilizaría, bueno, la palabra empieza con una consonante, book, ¿sí? Entonces, ¿cuál utilizarías? A. Otra cuestión, otras preguntas con las que iniciamos las oraciones que anteriormente veíamos, there is, there are. Y aquí puedes visualizar perfectamente bien algunos ejemplos muy interesantes. Observa, there is only one thing, solamente una cosa. Y del lado derecho, there are two or more things, dos o más cosas, ¿sí? Vamos del lado de there is y obtenemos there is a boy, there is a book, there is an apple, ¿sí? Hay un muchacho, hay un libro, hay una manzana, ¿sí? Solo una cosa. Y ve el ejemplo de la pregunta there are, hay, pero dos o más. There are two orange, hay dos naranjas, ¿sí? There are five glasses, hay 5 vasos, y así sucesivamente. Identifica. Y si es pregunta, solo invertimos. Cuando tú afirmas hay dos naranjas, there are two orange. Pero si vas a preguntar, ¿hay dos naranjas? Entonces solo inviertes, are there two orange. ¿Qué producto vas a desarrollar? Bueno, pues la misma tabla con la que iniciamos nuestra sesión, que es esta, te pido que ejemplifiques con recortes o dibujos lo siguiente, ¿sí? Cada una de estas cuestiones. Lo contable y no contable, la existencia de hay en singular y en plural, is there, are there, y cuántos, pero utilizando el how many o bien how much. Y finalmente el artículo a, an, ¿sí? Recuerda, con las palabras que inicien con vocal o bien con una consonante. Te invito a que te pongas al corriente si es que te falta alguna tarea, ¿sí? Para poder continuar con tu evaluación. Cerramos aquí. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Cuídate mucho.